Bien, continuamos. Una cosa que tenemos que tener muy en claro cuando vamos a proponer la formación de brigadas es la identificación de los desastres posibles, es decir, cuáles son las cosas que podrían pasar en una planta. Si estoy hablando de un banco, evidentemente no voy a tener mucho problema. Si estoy hablando de una maderera que está al borde del Paraná, sí puedo tener algún tipo de desastre. Los desastres se refieren a distintos tipos de cosas que puedan aparecer o que le puedan suceder a esa planta y a la gente que está dentro. Básicamente se dividen en tres grandes grupos, que son los desastres naturales, los desastres tecnológicos, que ahora vamos a ver qué es, y los socioambientales. Cuando nosotros hablamos de desastres naturales, estamos hablando, por ejemplo, de un terremoto. Si yo tengo una planta industrial que está en una zona sísmica, tendré que tener en cuenta la posibilidad de que haya un terremoto o un movimiento de tierra o la erupción de un volcán o cosas por el estilo que pudieran generarme algún daño, y entonces mi brigada no va a ser una brigada para contener el fuego, sino para sacar gente de abajo de los escombros, o para contener mercadería que pueda ser peligrosa y pueda derramarse o pueda esparcirse en el aire o cosas por el estilo. Cuando hablamos de desastres naturales estamos hablando de la posibilidad de rescatar gente. Para eso, mi brigada tendrá que tener equipamiento, el equipamiento necesario. Ahí es donde está el problema, porque es un trabajo muy profesional, es un trabajo que hay que saber mucho, y la capacitación que yo tengo que darle es distinta a saber apagar un fuego en un tacho de basura o usar un matafuego. Cuando hablamos de desastres naturales podemos tener una planta industrial que esté en la zona de Zárate o en Córdoba, cerca de la central nuclear. Entonces, existe la posibilidad de que haya un efecto como el de Chernobyl, donde se escape un material radioactivo, y tendré que evacuar a la gente, y tendré que sacarla y llevarla a un lugar seguro, y tendré que darle a esa gente pastillas de yodo para que no se contaminen, y ese tipo de cosas son los que yo tengo que formar a la brigada, tengo que ponerlas en conocimiento de los riesgos que hay en la zona. Recordemos siempre que los riesgos no solamente son los propios, sino son los que me pueden generar problemas desde el punto de vista externo. Hay otros riesgos que son muy difíciles de contener. Por ejemplo, hay zonas, aquí en nuestro país, puede ser en Fanazul o en algún lugar de esos, pero ya tenemos la experiencia de lo que pasó en Río Tercero, con la explosión de la fábrica de explosivos. Es decir, ¿qué tengo cerca de mi planta que pueda ser peligroso y me pueda generar un daño externo? Aquí tenemos, por ejemplo, una explosión de un depósito de pirotecnia, donde el daño producido es un daño tremendo que yo puedo tener una planta que no tiene nada que ver con esto, pero está cerca de mi planta y es peligroso. También puedo tener problemas ambientales desde el punto de vista de la contaminación, derrames de combustible. Se me derrama un combustible en mi planta y ese combustible va a parar a un riacho, a un río, a un pozo, a una fuente de agua natural que está cerca de mi planta. Yo tengo que enseñarle a la gente qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, qué elementos tendría que tener para contener ese derrame. Es decir, tenemos que tener una visión muy amplia al formar una brigada sobre todas las cosas que esa brigada necesitaría saber y que podría hacer. Nosotros afortunadamente no estamos en zona de huracanes, pero sin embargo, en la zona, por ejemplo, de Santa Fe, es normal que aparezcan pequeños tornados y vientos muy fuertes y sequías y cosas por el estilo, y entonces tenemos que saber si esa planta podría ser afectada de alguna manera o la gente podría ser afectada de alguna manera. Y cómo la pongo a salvo, dónde la llevo. Es decir, tengo que planificar todas las acciones necesarias para contener un evento, esperado o inesperado. La probabilidad es lo que varía, es decir, qué posibilidades hay de que si yo tengo una planta en Ensenada, aquí a 30 kilómetros de Buenos Aires, haya un terremoto. Son prácticamente nulas, no es zona sísmica, no pasa nada, no tenemos zona de huracanes aquí en Buenos Aires, pero sí estamos teniendo muy cerca, pasando el río Paraná, los incendios de
campos, donde el humo llega hasta Buenos Aires. Entonces, esto podría ser una cosa que siempre la tengo que tener en cuenta. Recordemos que hay desastres naturales o desastres tecnológicos, o cosas que pueden pasar o que no hay probabilidad de que pasen. Lo mismo pasaría con la posibilidad de una inundación. Todas las industrias que están a la vera del Paraná y del Uruguay tienen la posibilidad de inundación. Entonces, bueno, ¿qué hago yo en mi planta para que mi planta no se arruine, no se destruya, no me lleve la mercadería, no se me inunde, o no me derrame los productos que tengo almacenados? El tema del rescate es un tema muy especializado, requiere que la gente haga cursos, se entrene, aprenda, pueda colaborar inclusive con plantas que están vecinas, y yo tengo que formar a esa gente y darle la capacitación necesaria como para poder manejar la situación. Lo mismo pasa si yo estoy en una zona boscosa, zona donde hay muchos árboles, puedo tener incendios de bosques, y esos incendios pueden afectar mi planta, mi lugar de trabajo, y cómo hago o cómo le enseño a la gente a proteger esa planta contra este tipo de cosas. Si yo tengo una pastera, es decir, una fábrica que hace papel y pasta de papel o cosas por el estilo, normalmente están en una zona donde hay muchos árboles porque es la materia prima. Entonces, existe la posibilidad de incendios forestales, tendré que capacitarlos, tendré que enseñarles cómo controlar esos incendios forestales, y fundamentalmente tengo que darle el equipamiento necesario para hacer esa tarea. No se puede ir a apagar un incendio de este tipo con un matafuego, evidentemente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo puedo tener y cómo lo voy formando, cómo lo voy haciendo? Ese tipo de cosas nosotros las tenemos que tener en cuenta siempre, porque no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Lo mismo pasaría si tengo cerca de la ciudad o mi planta está cerca de una ciudad y puede contaminar a la ciudad, o sea, una explosión, un incendio. Recuerden lo que pasó hace 2 semanas atrás eh, en el puerto de Beirut, donde se produjo una explosión que destruyó media ciudad, donde había almacenadas cosas que nadie sabía que estaban almacenadas, por lo menos las minimizaron absolutamente, y hubo más de 5.000 heridos y creo que algo así como 150 muertos. Es decir, siempre nosotros tenemos que tener una visión panorámica muy amplia y muy abierta la cabeza desde el punto de vista de los riesgos que pueden suceder. Quizás no pase nunca, perfecto, pero ante la posibilidad de que pase, yo tengo que preverlo. Recuerdo una anécdota que yo trabajaba en una planta industrial que estaba alineada con, como a 6 kilómetros de distancia, pero estaba alineada con la cabecera de pista de Aeroparque, del Aeroparque Jorge Newbery aquí en Buenos Aires. Y una de las hipótesis que nosotros teníamos era qué pasaba si un avión al decolar perdía sustentabilidad y caía sobre la planta. Bueno, afortunadamente no pasó nunca, pero estaba contemplado en el procedimiento de emergencias. Uno de los ítems que había era ese. ¿Y qué hubiéramos hecho? Bueno, había todo un procedimiento a seguir sobre la forma en la cual manejar esa emergencia. Nosotros siempre tenemos que prever ese tipo de cosas. Además, desde el punto de vista del medio ambiente y de los desastres naturales, aquí tienen un gráfico que va desde 1980 al 2012, donde se puede ver la cantidad de eventos hidrológicos, eventos climatológicos, eventos meteorológicos, cómo va aumentando las inundaciones y las tormentas. Y entonces se ve claramente cuáles son los problemas que yo puedo tener. Hay zonas en nuestro país donde nosotros podemos tener terremotos, podemos tener sequía, podemos tener incendio de bosques, podemos tener derrame de combustible porque estamos al lado de una petroquímica, podemos tener desborde de ríos, podemos tener elementos o eventos que exceden lo que sería la industria propiamente dicha. O sea, yo tengo una textil que está al borde del río Uruguay. El riesgo es mínimo desde el punto de vista de la textil, pero el río en sí es un riesgo y yo tengo que tenerlo en cuenta. Por lo menos hacer una evaluación, a ver cuál es el grado de probabilidad.
siempre ténganlo en cuenta. Hay desastres que se llaman desastres tecnológicos. Estos son normalmente los más conocidos: incendios, explosiones, derrame de sustancias químicas, contaminación ambiental, subversión, terrorismo, guerras. No son cosas muy comunes en nuestro país, pero no tenemos que dejar de tenerlas en cuenta y ver cómo las podríamos manejar en caso de que ocurran. Las amenazas tecnológicas se producen a raíz de condiciones tecnológicas o industriales. Eso incluye accidentes, procedimientos peligrosos, falla de infraestructura, y que nos dan como resultado contaminación industrial, radiación nuclear por desechos tóxicos, incendios, derrame de productos químicos. Imaginemos una planta que fabrica algún producto químico, podría ser un agroquímico. Bueno, supónganse que se me prende fuego. El tipo de incendio que tengo es muy complicado desde el punto de vista no del incendio en sí, porque es un fuego, sino de los productos tóxicos que van al ambiente. Entonces, el equipamiento que yo necesito para manejar eso no es solamente líneas de manguera o matafuegos o cosas de esa naturaleza, sino necesito, por ejemplo, que la gente tenga protección respiratoria, es decir, tienen que tener equipos autónomos para poder ir y meterse en la planta y cerrar una canilla, o una válvula, o apagar un fuego donde se están generando humos de combustión que son extremadamente peligrosos. Las emergencias tecnológicas son situaciones imprevistas que tienen consecuencias negativas o la probabilidad de que ocurran sobre las personas, los materiales, el medio ambiente, y eso involucra derrames, fugas, escapes, incendios, explosiones, ruptura de estructuras, ruptura de contenedores, cualquier sustancia, o objeto o producto tóxico o peligroso. Siempre tengamos en cuenta no solamente el riesgo que nosotros, o el daño que se puede generar dentro de la planta, sino lo que nosotros podríamos generar hacia afuera de la planta, que es contaminar un pueblo, por ejemplo. Un desastre tecnológico bastante complicado pueden ser los incendios sobre el mar. Es decir, si nosotros tuviéramos una brigada que protege un buque o protege una instalación o un equipamiento o una planta que está sobre el mar, el daño que podríamos producir es un daño ambiental. Y eso hoy día está penado severamente. Por lo tanto, es muy importante que esa brigada que yo tengo en la planta, que está ubicada, no sé, en el puerto de Mar del Plata, y que si se prende fuego contamino el agua, contamino el mar, actúe rápidamente para evitar que ese daño se pueda producir. Por eso hablamos de desastres naturales, desastres tecnológicos, cosas que a veces se nos escapan en cuanto a la dimensión. Un incendio de tanques de combustible en un parque de tanques, en una petrolera, en una petroquímica, un simple tanque de 20 o 30 o 40 mil litros de gasoil en un campo pueden hacer un desastre. Por eso es importante saber qué es lo que tienen que hacer, establecer procedimientos de emergencia, ver cosas tan sencillas como saber ponerse a favor del viento para que el humo no los dañe, contener los derrames que pueda haber, tener productos para contener los derrames, tener almacenados productos absorbentes y cosas que me sirvan para contener un derrame de combustible y no contaminar el suelo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es una inversión para evitar luego una multa. Pensemos que cuando se produce uno de estos efectos, después el resultado es tremendamente dañino desde el punto de vista del medio ambiente y de la imagen de la empresa. Es decir, acá no es solamente una formación de brigadas, es algo mucho más complicado y complejo, porque nosotros estamos protegiendo la integridad de la empresa, que es nuestra fuente de trabajo. Hay desastres naturales o desastres tecnológicos que han ocurrido que son tremendamente grandes. Por ejemplo, el desastre de Bhopal en la India hace unos 15 o 20 años atrás, donde se escapó un producto muy tóxico y contaminó todo un pueblo en la India y mató como 7.000 personas. Está el antecedente de Seveso en Italia, donde se escapó dioxina y contaminaron toda una ciudad. Es decir, estamos hablando de eventos industriales o tecnológicos muy duros y muy complicados de manejar. Hay algunos que, bueno, la brigada no va a intervenir, como podría ser un descarrilamiento o algo de ese tipo.
Los agentes de amenaza tecnológica básicamente son tres. Pueden ser químicos, pueden ser biológicos o pueden ser físicos. Hablamos de agentes químicos cuando se produce sobre un derrame o una explosión o un escape de materiales o productos tóxicos o peligrosos que pueden dañar a las personas y al medio ambiente. Eso puede ocurrir en bodegas o en plantas de almacenamiento, gasolineras, tuberías que llevan combustible bajo tierra, manipulación de gases comprimidos, laboratorios de análisis químicos, fumigación de áreas agrícolas, es decir, elementos que pueden dañar al medio ambiente y a las personas que lo reciben. Puede haber agentes de amenaza tecnológica que son biológicos, como la presencia de microorganismos, virus, bacterias, que se da en los laboratorios. Esto del COVID, según se dice, fue una fuga de un agente patógeno de un laboratorio. Hicieron un desastre mundial, es decir, no digo que sea absolutamente verdad, pero algo de eso debe haber, y ahí es donde nosotros tendríamos que tener el estudio o el análisis de que en este laboratorio puede haber tal cosa. Bueno, ¿qué hacemos si esto pasa? No esperar a que pase para tomar determinaciones. Y después puede haber agentes que son físicos, como el ruido simplemente, temperaturas extremas, productos o fallas de funcionamiento de equipos, sobreexposición a radiaciones electromagnéticas, a rayos gamma, a rayos X, a radiaciones de partículas alfa. Es decir, ¿dónde se puede dar? En hospitales. Yo recuerdo un caso donde desecharon un sistema de rayos X de un hospital, lo tiraron en la chatarra, alguien encontró un tubito que tenía dentro el radio que se usaba para sacar las placas radiográficas, se intoxicó y se murió. Entonces, ¿qué hacemos con los desechos industriales? ¿Los tiramos a la chatarra o hay un procedimiento? A veces cuando hablamos de desechos industriales estamos hablando de detectores de incendio que se cambiaron. No se los puede tirar a la basura. Entonces tenemos que tener en cuenta las posibilidades de que eso produzca un daño de otro tipo. Los niveles de riesgo en cada actividad pueden variar. Se considera que, por ejemplo, la aviación civil, los ferrocarriles y la industria nuclear son los más seguros desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la cantidad de eventos que hay y de la gravedad de esos eventos. Y los más peligrosos, estamos hablando de la fumigación en la agricultura, la pesca profesional, la seguridad vial, es decir, esto es menos peligroso hacia aquí, el riesgo de catástrofe que generan es menor en función de la cantidad de veces que se hay. Si tomamos la aviación civil, uno podría decir que cada 3 millones de decolajes ocurren 5 eventos de caída de avión. Entonces, la proporción entre la cantidad de cosas que salen bien y las que salen mal es muy baja. En cambio, en la parte de la fumigación de la agricultura, sabemos que hay problemas por todos lados, porque fumigan arriba de las ciudades, de las escuelas, de los barrios, y después la gente se queja por contaminación. Además de que si eso no se controla, la gente se muere. Entonces, de los niveles de riesgo nosotros siempre tenemos que tenerlos en cuenta. Dentro de esta planta yo tengo este riesgo. La pregunta es, ¿qué probabilidades hay de que esto falle por algún lado? Y nosotros tenemos, y en caso de falla, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a los medios, llamamos a los bomberos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los rangos de daño que se producen o de eventos que se producen en general según las aseguradoras? La mayoría de los eventos dañinos que se producen, estamos hablando de un 60%, son incendios. Accidentes de transporte, estamos hablando de vuelcos, choques y cosas por el estilo, aproximadamente un 20%. Colapso de estructuras, es decir, edificios que se derrumban o que se caen, o puentes que se vienen abajo, un 14%. Derrames y fugas, el 1%, explosiones, un 4%, y otros eventos de contaminación, aproximadamente un 3%. Esto es una torta que sirve para tener una idea de los problemas que yo me puedo encontrar. El problema que me voy a encontrar es cuán grave es el daño, cómo lo puedo controlar y cuáles son los elementos que yo tengo para controlarlo. Por eso que
la formación de una brigada es muy importante el conocimiento de los lugares de trabajo, de los riesgos que tienen, de los riesgos principales, de aquellas cosas que me pueden causar un daño muy grande. Imaginemos una explosión de una bombona de estas de gas, o de un incendio en un puerto, porque nosotros a veces cuando hacemos seguridad vamos a las cosas chiquitas, le damos un guante, le damos una antiparra, pero ese no es el verdadero riesgo, ese es el riesgo mínimo que se suple fácil. El problema es cuando tenemos almacenadas cantidades de productos que puedan producir un daño muy grande a la comunidad, al medio ambiente, y que después se traducen en multas que pueden terminar destruyendo la fábrica. Lo mismo pasa en el transporte vial, donde yo transporto un producto que es peligroso y tengo que entrenarlo al chofer para que sepa qué hacer en caso de vuelco o derrame del producto. En las industrias petroquímicas el tema es muy complicado, hay muchos productos que son peligrosos, no todo el mundo conoce el riesgo que tienen, y a veces no sabemos cuán cerca de una ciudad estamos para producir un daño irreversible. El tema de los accidentes viales, bueno, ya los conocemos, y estos son eventos que se pueden dar en una comunidad. Podemos tener derrames y fugas, incendios, explosiones, fenómenos de electrocución, otros efectos como la radiación o accidentes de transporte. Es decir, estamos teniendo una cantidad de eventos accidentales y la pregunta es siempre, ¿qué puede suceder? ¿A cuánta población podemos afectar? ¿A cuántas personas? ¿Qué bienes podemos afectar? ¿Qué daño ambiental podríamos hacer? Básicamente los escenarios de riesgo pueden ser de distinto tipo. Los hay delictivos, como la intrusión, el sabotaje, el atentado, el secuestro, la amenaza de bomba, las epidemias. Podemos tener actores que son internos, como los empleados o los contratistas, externos como los competidores y el mercado, tipos de amenazas que pueden ser accidentales, maliciosas, por error, por falla, por naturaleza. ¿Qué tipos de eventos podríamos tener? Interrupción de la producción, modificación de alguna estructura, robo, destrucción de bienes, un diseño inefectivo que pueda colapsar por algún lado, reglas y regulaciones que no son las adecuadas, el uso inapropiado. Y ahí yo tengo que ver qué recursos y activos tengo, qué personas tengo en la brigada, qué habilidades tienen, qué estructura organizativa voy a tener, qué procesos son los peligrosos, cuál es la infraestructura que tengo en mis instalaciones, cuál es la infraestructura que tengo en mi equipamiento, qué información hay de todo el equipamiento que yo tengo, qué aplicaciones puedo usar para mejorar eso. Y finalmente, en los escenarios de riesgo, el problema es el tiempo. ¿Cuánto puede durar un evento? ¿Cuándo puede ocurrir? Si es un momento crítico o no es crítico. ¿Quién lo va a detectar? ¿Cuánto es el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del evento y el tiempo de respuesta? Los peligros por condiciones de seguridad son los que ya conocemos: mecánicos, eléctricos, locativos, o sea, del lugar, tecnológicos, accidentes de tránsito, públicos, trabajos en altura, espacios confinados. Espacios confinados. ¿La brigada está preparada para rescatar a una persona que se quedó atrapada en un espacio confinado y está desmayado? Bueno, son cosas que yo me tengo que preguntar como para formar esa brigada. Hasta aquí llegamos con el módulo 1 y vamos a la próxima clase con lo que es la formación de brigadas en el módulo 2. Muchas gracias y hasta luego.